buenos días. Muy buenos días para todos y para todas. Panorama Semanal está con ustedes. Como todos saben, nuestro compañero y hermano Domingo Páez está fuera del país en evaluaciones médicas relacionadas con su enfermedad, que es un cáncer, y que en este momento está en Houston, Texas, en la clínica más importante de cáncer del mundo. Estaremos dando todos los detalles al respecto. Hoy, Héctor, yo quiero empezar haciendo una pregunta que es más bien una autorreflexión. ¿Por qué el ser humano es un animal sufriente? Vamos a tomar el tema en el punto de vista filosófico, biológico, y entonces nos arrojaría el tema psicológico. Porque el hombre sufriente es el hombre puesto ahí y es el hombre el ser para la muerte. Desde el punto de vista filosófico... Si no hay psique, no hay sufrimiento. Si no hay percepción de sufrimiento, no hay sufrimiento. Vamos a ver si baja un poco, porque está haciendo algo de feedback. Un poquito de feedback, pero... Ahí se escucha. Me explico. Un animal, cuando tú oyes un perrito, está dando una señal por algo de dolor que le está sucediendo en el momento. Sí. Pero es dolor físico. O sea, el animal está... El hermano tiene un dolor psicológico. Se habla y se describen en las ballenas, en los delfines, en pero algunos eso son monos, historias. De que cuando muere la madre o el hijo, o en los cervatillos, o una cebra, el león viene y se come. El elefante también. Pero no realmente es no podemos hablar de sufrimiento, porque para sufrir hay que tener cognición, orientación, lenguaje, atención, juicio y memoria, que eso lo da el lóbulo frontal, y debe existir la emoción como un sistema límbico organizado. Si el elefante se queda dando vuelta frente a su bebé que murió, no es un duelo, ese duelo lo percibe el hombre como duelo, pero eso es simplemente los últimos, vamos a llamar así, zarpazos del instinto de conservación. Cuando el elefante huele que ya se está descomponiendo, se va de una vez. No lo entierra, ni hace un rito, ni hacen una misa todos los otros elefantes. Simplemente él, por instinto, desaparece. Entonces, realmente estamos hablando de algo humano. La percepción, el sufrimiento, es una percepción humana de la búsqueda del no dolor, o por dolor estamos sufriendo. ¿Cuál es el sufrimiento final? La muerte. ¿Qué es lo que uno niega? La muerte. Uno vive frente a la muerte. Entonces, por eso te digo, esta es la interpretación filosófica. Vamos a tomar a Heidegger como el gran filósofo de la muerte. Ahora, biológicamente, ¿por qué a un animal de nombre Homo sapiens la naturaleza lo proveyó de un cerebro que se fue desarrollando de una forma tal que su densidad neuronal en su lóbulo frontal lo llevó a desarrollar mecanismos de pensamiento organizado? El por qué tiene un componente filosófico y uno metafísico. Usted puede decir, Dios creó al hombre para que pensara. Pero la naturaleza dice que existen escalafones biológicos, y eso lo intuyó Aristóteles. Aristóteles fue el primero que dijo, existen escalafones desde una bacteria chiquititica, que siempre a ti te encanta hablar de esos microvirus, el o la bacteria, desde el moho, desde el último... El paramecio. Hay que ya estamos en la partícula subatómica. Desde la partícula subatómica hasta el hombre, hay todo un escalafón típico, tradicional de evolución biológica, que yo no creo que termine en el hombre, pero aparentemente el hombre es el encargado de modificar esa cadena biológica. Si fue un designio de Dios, eso es su opinión personal. Ahora bien, ese mono con ese cerebro pensante no podría actuar, no podría sobrevivir si solamente pensara en la única verdad. ¿Cuál es la verdad real y única según Heidegger? La muerte. Entonces somos seres para la muerte, pero en ese trajín, en ese interín de vida y muerte, tenemos
que trascender. Hay una apostilla de Heidegger a propósito de que tú dices que es el filósofo de la muerte, y es verdad. Hay una apostilla de Heidegger que a mí me encanta y es un resumen fenomenal de esto, ¿no? ¿Qué es el hombre? El hombre existencialidad, no existencialidad, sino existencialidad. Sí, esa es una palabra alemana que yo nunca la he entendido todavía. Bien, existencialidad, facticidad, es historia, sí, hecho y caída. La caída. Concho, eso es genial. Sí, pero la caída no es de él, la caída es Lucifer. Caída. Caída es Lucifer. Pero Lucifer es el ángel caído. Pero Heidegger reniega de la metafísica, o sea, no va a pensar en Lucifer. Caída es ella, la mamá grande. Mira, Héctor, la diferencia y la ventaja que tienen los animales en ese fenómeno es que ellos no mueren. O sea, el animal no muere. Porque nunca vivió. No, porque está ahí y es un ente. Es un ente. Es una cosa viviente que... Tú no eres de la sociedad protectora de animales. No muere el animal. Bueno, pero tú no puedes... Tú no eres hermano de Brigitte Bardot. El animal no está como estamos nosotros aquí, pensando y sintiendo la situación de nuestro amigo. La vida biológica del mineral, del vegetal y el animal para ti es la misma. El animal está en su mundo. Umwelt, le llaman los alemanes, el mundo circundante. Pero al animal le importa un comino, la tasa del dólar. No le importa mucho, yo creo que no. No le importa. Entonces, el animal no tiene esa, yo digo ventaja entre comillas, evolutiva, que el animal, aunque sufra, porque sufre, claro que sufre porque es un órgano vivo y tiene un sistema neurológico central y periférico. Sí. Pero el animal no tiene el sufrimiento como nosotros los humanos, del mañana. Heidegger le llama el de después de la hora. No lo tiene. No tiene la incertidumbre. Esa incertidumbre del mañana. Y como tú decías, porque este tema, sin darnos cuenta, lo que gira alrededor de nuestro compañero. Y nosotros en una catarsis psicológica, ya nosotros hemos manejado, ¿no? el tema, ¿no? el impacto de la noticia. Y lo estamos haciendo aquí. Xavier Zuvirí, que el hombre es un animal sentiente. Sentiente, que entiende y siente. Y siente. Sí, esa es famosa de él. Entiende y siente. Sí. Pero este señor, Boris Cyrulnik, dice que es un animal sufriente. Y es verdad que se sufre por todo, física y espiritual y psicológicamente. Somos tan vulnerables, Héctor. Mira Turquía, como sacaban esos niños de los escombros. Cuando uno ve sacar a un niño de los escombros, de todos esos edificios que colapsaron, antiquísimos, toda esa argamasa de edificios, y cuando tú ves sacando un niño de 6 meses, 5 meses... Y el que le dieron con tapita, uno que sale hidratándolo con tapita, tú dices, no, pero esto no tiene madre. Tú dices, pero ¿hasta dónde llega? Tú sabes... El sufrimiento, ¿no? Por eso tuve yo que llevar el lunes a Osiris de León y preguntarle realmente, dime de Santo Domingo. Me dice, de Santo Domingo la mayoría es una roca. O sea, como habla el experto. No, es una roca. Yo me quedo tranquilo. Yo le digo, o sea, que ese edificio donde uno vive aguanta un 8. Están sobre roca. Están sobre roca, aleluya. La mayor parte. La mayor parte, sí. Porque hay lugares que es más cenagoso, por ejemplo, arcilloso. Arenoso. En Julieta, donde está mi oficina, ahí no han dejado hacer edificios, pero no se puede dejar hacer edificios ahí ni en Los Prados porque definitivamente eso es caliche. Entonces, que no me vengan ahora a decir ahorita que van a dar permiso a hacer edificios. Pero el punto está en que somos animales sufrientes por el otro o por lo que se llama no la transición, ahora se me fue la palabra, la representación del otro hacia uno. Uno siente lo que pasa es que otro, o porque te puede pasar a ti. Lo que pasa es que también somos un animal mundano. Y mundano, la traducción del alemán, Héctor, es el Weltanschauung, es la mirada a la cosmología del mundo. Mundano significa que uno está aquí, pero no está solo. No. Está con todas las circunstancias y el paquete
de fenómenos que te rodean. Están los virus, está la bacteria, está el dolor, está el terremoto, está la escasez. ¿No te acuerdas una palabra que decía, estamos solos en el cosmos? Sí, es el nuevo, sí, esa es la próxima. Sí. Entonces, cuando Heidegger habla de mundano, es que también nosotros estamos pegados al mundo, aunque no queramos. No somos parte de un mundo. Oye, ese dolor de Turquía. Y de Siria, porque fueron ciudades de Turquía. Sí, porque están ahí contigo. Sí. Estamos hablando ya de 16.000 hasta el día que grabamos esto. 16.000, 17.000 personas fallecidas. Eso va a seguir aumentando. Y uno se pregunta a veces, y uno se dice, concho, pero en ese mundo, en esa zona del Asia Menor, de ese este de Europa, sí pasan vainas. El Ponto. Y pasa de todo. Mar de Mármara. Ahí fue que pasó el diluvito universal. Ahí fue que pasó la filosofía. Ahí entró todo y uno dice, bueno, es que están en una falla tectónica donde se dan, ahí nacieron las 4 religiones. Ahí nació la filosofía. Ahí nació la filosofía, la ciencia. La geometría. Todo nació de ahí, tú dices, y todavía siguen haciendo edificios por esa mentalidad tercermundista. Lo que ocurre, Héctor, que es una ciudad antigua. Pero esos edificios no son antiguos. Pero hay mucho antiguo. Tú te das cuenta de esos edificios, se parecen a los edificios de Haití. Ahora son 8, Héctor. 8 grados. No, 2 de 7.2. O sea, fueron 2, no fue uno solo, fueron 2 terremotos. 2 terremotos es para volcar el mundo, ¿no? Ahora, volviendo al tema del sufrimiento. Hay sufrimiento también porque hay psiqui, porque el ser procesa. Pero hay sufrimiento sobre todo porque somos emocionales. Porque sufrir es una emoción. El dolor no es una emoción. Ahora, el pensar en el dolor te hace sufrir. Sí. Esto que estamos diciendo nosotros es la gran paradoja de Damasio, donde dice que viene primero la emoción o la sensación. Ahí está la naturaleza del ser humano. Somos oleadas límbicas de emociones que se convierten en sensaciones y en sentimientos. Primero viene la sensación y después esa sensación tú la interpretas y se convierte en un sentimiento. Dolor físico dispara los mecanismos de vigilancia y emergencia. Ahora, acostumbrar a esa amígdala a dispararse por la emergencia del dolor te va creando un sufrimiento y eso te crea un sentimiento de sufrir. Tanto se acostumbra el ser humano a sufrir que ahí vienen las enfermedades mentales. Detente ahí. Si le sale un tumor o se le hace una cirugía en la silla turca, ya en la hipófisis posterior, donde está la oxitocina, o le sale un tumor en la región de la víscera cerebral, el ser deja de experimentar determinadas características y rasgos sensoriales y emocionales que se anulan. Mira, existe lo que se llama la cirugía de Dios. Eso, claro, tú dices, fue un judío, pero los judíos son creyentes. Claro. ¿Qué era la cirugía de Dios? La cirugía de Dios era un neurocirujano que dijo que si él cauterizaba una área entre el lóbulo temporoparietal y frontal, esa zona de ahí, donde se unen los 3 huesos, sí, frontal, temporal y parietal. Si él arriba del cerquillo. Vamos a decir en el cerquillo, si él hace cauteriza esa área, le quita al hombre, oigan esto, señores, le quita al hombre la facultad de creer en Dios. No, de creer, de creer en cualquier cosa. No, eso es interesantísimo. Porque no es que él va a dejar de creer en que si tú le dices, no vaya por ahí que te hace daño. No, la facultad de creer en los mitos. Y los mitos organizados a través de la historia de la humanidad se han convertido en religiones. O sea que es un factor también epigenético. Totalmente. Ahí viene lo que se llama la epigenética de la falsa creencia. Richard Dawkins, que es un biólogo brillante, aunque muy arrogante. Richard Dawkins le llama... ¿Por qué tú dices arrogante? Si él dice que es el hombre más humilde. Cuando él dice, ese pequeño puntico azul somos nosotros, la Tierra, y un infinito del cosmos.
Él no está diciendo que no es nada. Lo que pasa es que se considera arrogante aquel que define y se enfrenta a Dios. Él habla del... Eso es lo que tú siempre dices. Él habla del meme, pero en el meme biológico. Claro. Como un yin, Sí, el yin selfie, el gen egoísta, ¿no? Sí, selfish yin, así Sí. mismo. Entonces, Héctor, se deja de creer si se toca esa parte Sí. del lóbulo temporo Ahí, es una parietal frontal ahí. Pregúntale a nuestro hermano Amaury García, ¿dónde es exactamente que está? A donde dicen el punto Dios, porque es el punto de la creencia. Exacto, está ahí. Es como el bosón de Higgs que decían que era la molécula de Dios. Sí. Pero hay que entender que el concepto Dios no es solamente el concepto Dios religioso, sino el concepto Dios de creación. Sí, vamos a decir el concepto teológico. Déjalo ahí porque debemos de hacer Vamos a hacer la primera pausa, pero sí, vamos a retomar de nuevo ese puntico donde si yo lo toco, tú dejas de creer. En este programa de hoy, vamos a llamarlo así, es un programa muy de nosotros. Nosotros estamos quizás abusando de ustedes porque este programa es muy personal, lo que estamos haciendo Ricardo y yo, y ustedes no están siguiendo. Porque alguna enseñanza debemos dejar de esto. Cuando yo hablo de ese lugar donde si lo quemamos en nuestro cerebro, así como hay áreas que si usted la quema, usted deja de sentir sensación en su dedo pulgar, el homúnculus, ¿no? Como le pasa a un diabético que se le daña la terminación nerviosa. Ese es diferente. Pero se le dañan también. Oye, digo que sí, pero es local. Es local. Entonces, la diferencia de la neuropatía diabética es que tú tienes una destrucción local y la antena no deja de recibir. No deja de recibir, pero no siente. Pero la otra forma de dejar de recibir es que usted de arriba. daña aquí y entonces vaya allá y diga yo no siento nada. Entonces ahí entran lo que se llaman los tractos corticobulbares, los tractos espinotalámicos, pero no vamos a meternos en eso. El punto es que nuestro cerebro tiene una parte para cada cosa. Una parte para filosofía, una parte para sufrir, una parte para llorar. Una parte para gozar. Para seguir adelante. No. Eso es una de las partes filosófico-biológicas más interesantes. Mira, hay una parte para gozar. No. Para reír. El endorfina no. La endorfina lo único que dice que no hay dolor. Bueno, la negación del suprimir el dolor es dar paso al placer. No. Suprimir el dolor es la paz y la tranquilidad. Lo que pasa es que el placer no Cuando es solo un placer. El cerebro no tiene dolor, siente placer y quiere eso, y quiere eso. Los budistas tienen placer. Me explico. Los budistas tienen placer sin tener una relación física. Pero déjame hacerlo Dale para allá. Bien concreto, bien como concreto para que la gente lo entienda. Si la pobreza es lo más cercano, o sea, la pobreza es la falta, ¿no? La falta. Si la falta de oxígeno te mata, la falta de comida es falta de oxígeno y te mata. Sí. Entonces tú dirías, bueno, pobreza y es lo más cercano a la muerte y la riqueza es lo más alejado a la muerte, porque hay riqueza, hay de todo, hay economía. Hay oxígeno. Y hay oxígeno y el cuerpo sigue. Entonces tú dices, por eso que el vicio es entrar al casino y ganas $1 millón de pesos. Eso te da a ti un placer enorme. No es la ganancia del dinero. No es la ganancia. Es la actitud inconsciente de que tú tienes mucho y te falta mucho por morirte. Porque al final es una negación. Al final es una negación del dolor. Nietzsche tiene razón. Coño, lo dionisíaco versus lo apolíneo. Dionisio, el placer del hombre. Apolinio, la rectitud, hacer las cosas como es. Cuando Nietzsche dice, no existe Dios, si existe Dios yo soy uno de ellos, Dios ha muerto, lo que él está diciendo es, vamos a bregar con el hombre, sus sentimientos y sus emociones, no con el hombre con sus deberes. ¿Por qué el hombre tiene que sufrir, sentir ese mundo culpable que le da el cristianismo? Pues la religión lo etiquetó como hedonismo y No, la religión no fueron los griegos. Bueno, pero lo que te está diciendo... Lo que quiero decir es que la religión lo positivizó.
La religión... O lo puso hasta como pecado. Pero lo que plantea Nietzsche realmente es que ¿por qué diablos el hombre se tiene que sentir culpable por sus pecados? Ahí es donde entra la gran contradicción nietzscheana con el cristianismo. Sí, porque ven acá, yo no pedí venir para acá. Yo no venir para acá. Yo no pedí venir. Yo no pedí que me trajeran aquí ni que me soltaran en ese Edén. Pero la paradoja del sufrimiento, no Dawkins, porque no fue Nietzsche Dawkins que dijo perdón, estábamos confundidos. Era Carl Sagan. Carl Sagan, el del punto azul. El punto azul es Carl Sagan, es verdad. Richard Dawkins, el del gen egoísta. Sí, pero Dawkins también dice lo siguiente. El mundo cristiano gira alrededor de la culpa y el sufrimiento y el pecado. Pero Cristo sabía que iba a resucitar. O sea que Él no murió por los hombres. Eso simplemente fue un acto de histrionismo. Cuando Él te plantea eso, no sé si tú lo entendiste, ¿no? Lo que estoy diciendo es lo que dice Nietzsche exactamente. No, el hombre tiene que vivir sus sentimientos, sus sensaciones, sus deseos. El superhombre es romper esa culpa cristiana. Entonces ahí entra esa palabra que tú usaste ahorita, que lo usaste con Richard Dawkins, de la arrogancia del hombre. El hombre, es un pecado ser arrogante, claro. Es un pecado ser arrogante porque si tú no te haces la pregunta arrogante de si realmente una persona que va a resucitar, que lo sabe, se sacrifica realmente, no. Cuando tú comienzas a darle vuelta al metarrelato cristiano y te enfrentas a esos filósofos que han ido deconstruyendo ese metarrelato cristiano, tú terminas diciendo, bueno, entonces la nueva construcción de la realidad posmoderna no tiene que ver ni con cristianismo, ni con musulmanismo. Tú dices budismo. El budismo no es una religión. O sea, el budista no percibe el hombre como un pasaje hacia la eternidad. No. El budismo no te vende una visa para un sueño. El budismo no te vende un sueño. Ni vida eterna. El budismo no te vende ni vida ni eterna, resurrección. Ni siquiera, ni resurrección, ni reencarnación, para unir todas las religiones. El budismo no tiene Dios. El budismo no tiene Dios, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Sí. Por eso es que se acercan tanto los idealistas, los filósofos idealistas, nihilistas como Schopenhauer, siempre una vez buscan para allá. Buscan para allá. ¿Y qué es lo que busca ahora la nueva? También Carl Jung. La nueva filosofía. Es que la nueva psicología se va hacia allá. ¿Qué es lo que más está de moda ahora mismo en las terapias psicológicas? La terapia cognitiva conductual, sí. Mindfulness, pero te voy a decir, que es budismo puro. Pero te voy a decir algo. Más que budismo, el origen es estoicismo. ¿Y sabe quién? Epicteto es el que... Ahí viene eso. La terapia conductual cognitiva, ¿verdad? Sí. De Aaron Beck es un fundamento que parte del estoicismo y de la plegaria, de la llamada plegaria de la serenidad de Epicteto, que practicaron también Marco. La única filosofía, idea que puede unir a un esclavo, a un emperador y a un sabio intelectual es el estoicismo. Séneca, Marco Aurelio el emperador y Epicteto el esclavo. Y la plegaria de la felicidad, te interrumpí, que para mí eminentemente terapia conductual cognitiva, sí. Y tiene miles de años. Miren, lo que dice yo creo en el estoicismo porque el estoicismo es una filosofía práctica. Es la vida misma corriendo. Oh Señor, ¿cuál Señor? El que tú quieras. Oh Señor, dame serenidad para aceptar aquello que no puedo cambiar. 2, fortaleza para cambiar lo que está a mi alcance cambiar. Y 3, dame sabiduría para conocer la diferencia de lo que puedo y no puedo. Eso es estoicismo puro. Para mí es la filosofía de la vida. Y creo que tiene algo importante en la filosofía del estoicismo. Epicteto es una escuela, ¿no? El esclavo. ¿Sabes qué es lo importante que tiene? Que no le importa al estoicismo que tú seas religioso, religioso, creyente, agnóstico, ateo. Comunista, del Licey, del Escogido. Sí, yo trabajo con el ser. Yo trabajo con personas, no con lo que las personas quieran ser o quieran creer. Tú dijiste, porque vámonos de nuevo del estoicismo. En los griegos lo tiene todo. La Grecia es el nacimiento de todo.
Pero esa escuela estoica, más que la cognitiva conductual de Aaron Beck, quien verdaderamente trabaja el estoicismo es una rama de Aaron Beck que se llama racional emotiva de Albert Ellis. Albert Ellis sí trabaja la terapia racional emotiva al estilo budista. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice el estoicismo? Le voy a decir algo estoico para que ustedes entiendan. El hombre más rico es el que menos necesita. Sí. Eso también es de Diógenes. Sí, es Diógenes. Pero de ahí se basa todo. ¿Por qué preocuparme por aquello que no puedo cambiar y que no está bajo mi dominio? Si tú tienes una empresa o tienes 20 empresas, tú tienes más probabilidades de dolor por una de las 19 empresas. Sí. Entonces, lo que te están diciendo es, mientras menos tenga, más felicidad tú tienes. Sí. Aunque dicen que la felicidad del pobre dura poco. ¿Verdad? No, pero no se refiere a abundancia en el sentido material, sino qué valor tú le das a cada cosa. Entonces, dependiendo de cómo tú necesites, y eso es pura biología. La célula que sobrevive eternamente será aquella célula que necesita menos para sobrevivir. Mientras tú comes menos, tú tienes más salud. Tú dices, bueno, una cosa es que te desnutras, ¿no? Pero la comida, por ejemplo, en gente de 50 años para arriba, como Ricardo y yo, lo único que hace daño. Yo debería comer lo menos posible. Ya lo que hace daño. Y sobre todo después de las 6 de la tarde. Lo que pasa es que cuando te pasas 14 horas trabajando, tú quieres unas harturas para sentir ese placer. Héctor, ¿sabes cuál es la diferencia? El etos. ¿Cómo hemos cultivado el etos? Cuando yo hablo del etos, me estoy refiriendo a lo que los griegos llamaron la arete. Y arete quiere decir en griego virtud. Depende del cultivo que el ser le haya dado al etos como eje de su vida. ¿Tú sabes por qué? Porque a ti, a mí nos gustan los aviones. Quisiéramos tener un avión privado. No, a mí no. Bueno, pero... Me gusta viajar. Viajar. Sí, viajar. Pero tú quisieras... Pues pon el viaje. Tú quisieras viajar toda la semana, un mes, cada mes. Pero tú no puedes viajar cada mes. Entonces, no por eso tú vas a empezar a hacer lo indebido para procurar el viaje que no puede lograr por la vía de vida. Entonces, el etos al final es el que termina. Por eso los griegos llamaban axón o eje. Sí. Porque es el eje en el que se sustenta la vida. Si tú tienes un etos, una ética clara de qué procura en la vida, es muy difícil que aquello que te rebasa y no está bajo tu dominio, tú te sientas ansioso, preocupado o angustiado por no tenerlo. Porque, claro. ¿Por qué delinquen determinadas personas? Por tener cosas, por poseer cosas. La delincuencia de sobrevivencia no existe realmente. No, la gente delinque para tener algo, para poseer algo, sea dominio, cosas materiales, lo que fuere, y enseñarlo regularmente. Porque casi todo el que delinque para tener algo es para que compartirlo visualmente con otros. No es ni siquiera para que le satisfaga. Por eso es. Sí. Por eso es desviación. Ahora, volviendo al tema del sufrimiento, la gente sufre por tener también, por poseer. Ese es el sufrimiento más conocido, más Lipovetsky lo trata, ¿no? Gilles Lipovetsky. Sí. Con su hipermodernidad, su era del vacío, el turbocapitalismo. El turbocapitalismo. Turboconsumidor, hiperconsumidor. Lo dijo todo. Todos están diciendo lo mismo. Imperio de lo efímero. Porque la gente sabe que todo eso es para nada. Todo eso es Byung-Chul Han. Yo creo que Byung-Chul Han es como Foni 1. ¿Ustedes saben lo que es jugar Foni 1? Exacto. Byung-Chul Han lo que ha hecho es tirar la bolita para arriba y recoger todos esos jacks. De Lipovetsky, de Bauman, de Bátimo, de Foucault. Sí. Él ha hecho y él ha recogido, por eso es tan importante esos libritos, señores, son mini libros. Él está tirando libros cada 3 meses. Ahora el último ya salió, que es Hipocracia y no cosa. Ahora tiene 20. Pero son cositas que se leen rápido. Si quieren conocer a Byung-Chul Han, tienen que leer La Sociedad del Cansancio.
Sí. Ahí está todo. Si tú lees La Sociedad del Cansancio, ya todo lo demás A mí me encanta. son ramificaciones. A mí me encanta porque él dice que el cansancio es neuronal. Y es necesario. Bueno, él habla del problema neuronal versus el inmunológico. El inmunológico. Pero dice que el cansancio llegó a la neurona. Y que los infartos son en el alma. En el alma. Ya el infarto no da en el músculo cardíaco. Byung-Chul Han es formidable. Yo no sé cómo él hizo la transición de Corea del Sur. ¿Tú sabes por qué? Alemania. Por su orientalización. Él es oriental. Él trae su basamento. Sí, pero él comenzó a pensar en filosofía con Heidegger. Pero él quería, claro, pero él se propuso hacer a Heidegger. Él no usó, ni le salió al principio nada del Oriente. Ni el budismo, ni la Tse, ni el Feng Shui. En el corazón de Hegel, él se mete en el pensamiento alemán occidental. Él llega de Corea del Sur, pero él no renuncia a todo lo que fue su argamasa, su zapata, de formación y de cultura. Tú sabes que yo creo que sí. Yo creo que Byung-Chul Han, cuando aprende el idioma alemán, le pasa lo mismo que a un tal Ricardo Nieves. No, Héctor, mira, la desaparición de los rituales es un libro eminentemente contemplativo y espiritualista. Acuérdate que él habla de la fiesta. En los rituales él habla de la fiesta como el principal ritual. ¿Y del ocio? Sí, pero el ocio es para fiesta. Acuérdate de la palabra fiesta en religión. No es ocio. Claro. Bonche, cana, ágape. Sí. Ágape. Sí. Pero lo que te quiero decir es... ¿Tú sabes lo que significa? Increíble, porque él es a pie juntilla, alumno de Heidegger. Por cierto, él dice, la palabra... Si no están escuchando todavía, porque se debe haber ido la mitad de los televidentes. La palabra, ¿cómo se llama? Donde van los islámicos. Allá arriba. A la sinagoga. La palabra la mezquita. Sinagoga viene de simbolein, Sí. que quiere decir símbolo. Sí. Símbolo. Y la palabra escuela viene de school, que quiere decir ocio. Sí. Ocio. Debemos de pararnos, dice el señor director. Psicorrígido él. Otra cosa que dice él es que, increíble, pensar y la gracia tienen el mismo origen en alemán. Sí. Denkenen. Pero eso es lo que yo quería decirte de Byung-Chul Han. Byung-Chul Han es una joya. Sí, pero yo he entendido mucho a Byung-Chul Han por ti. Aunque yo fui que te puse a leer a Byung-Chul Han. No, al revés. Yo me paro ahora mismo y renuncio a esto. Andrés Le Mateo. Yo puse a Andrés Le Mateo a leer a Byung-Chul Han. Andrés Le Mateo, yo le regalé un libro que se llama La agonía del héroe. Digo, se lo recomendé. Ricardo, fui yo que te puse a leer. No, a Han yo lo conocí en Europa. Dile, ustedes tienen... Yo no sé cuál es. Dejemos el narcisismo. Óyeme. Bueno, yo entendí a Byung-Chul Han por la manera en que tú, cuando vas a pensar en filosofía, te vas a las raíces alemanas. El primer libro que yo tengo de él está en alemán. Bueno, está bien entonces. Pero entonces es que la raíz es todo, mira, la raíz es todo. Bueno, y yo me he dado cuenta que cuando yo comienzo a hacer origen, yo me voy a la biología, yo me voy a mi formación biológica. Y Ricardo se va una vez al alemán, pero el alemán para interpretar la filosofía. Entonces, lo mismo le pasó a Chul Han. Este sale de ahí, de San Pedro de Macorís, no sé de dónde, de una cueva. Batey 7. Oiga esa vaina, de un batey de San Pedro de Macorís. Pero así mismo Byung-Chul Han sale de un pueblecito de Corea del Sur. Yo vengo de un campo que queda entre el San Pedro y el Ceibo, que no existía Tomayor. El campito se llama... De una cueva, ahí está lleno de cueva eso por ahí. Lengua afuera. Oye, no, me lo relaje. Sí. El señor Ricardo Nieves de Lengua Afuera a Hamburgo. Mira, dime una cosa. Lo que tú me ibas a decir. Vamos a hacerlo Vamos a hacer una pausa en lo que nos quede de programa. En el último, pero ¿sabe qué, Héctor? De Lengua Afuera. Que el ser humano debería de estar sufriendo menos en esta era. Sin embargo, produce riesgo de dolor. Déjalo ahí. Volvemos en breve. Ricardo llega al final y nos deja la conclusión estos próximos 10 minutos de la autoexplotación como el mecanismo que el mercado y las redes nos ha impuesto vivir. De ahí la sociedad del cansancio. Tú sabes que Byung-Chul Han tiene un costado marxista, ¿verdad que sí? Sí, no, bueno, el antineoliberal. Pero él dice que el conflicto ya del proletario explotado
o sea, está rebasado. Ya no es el otro, es uno mismo. Que se ahora se autoexplota. usa la libertad para la explotación. Claro, sí se puede. Ese es el emprendedurismo. Es positividad Claro. ultranza. O sea, este tiempo no Eso acepta... es cansancio, eso es social cansancio. Eso es cansancio. Este tiempo no acepta negatividad. No. Sí se puede. Sí se puede. Usted puede ir a Punta Cana. Eso es un chileno. Te endeuda hasta ahí, pero va, sí pude. Como el tipo que le cortan la cabeza, que dice que apostó que no se la cortaban de un solo tajo. Y cuando le dieron, y no pudieron, le quedó una cositica y solo dijo, gané. Yo recuerdo Gané. cuando leímos La Sociedad del Cansancio, y por eso yo te digo que uno conoce desde la época. Nosotros estábamos en ese momento en la Z, en la receta médica de la Z. Y en ese momento yo creo que era nuestra querida amiga Altagracia Guzmán Marcelino, que estaba en salud pública. La adoro, la quiero. Como le dije, nunca más la visité desde que se hizo ministra. Nos juntábamos frente a mi consultorio a hablar y desde que hizo ministra la dejé tranquila. Nunca pude decir nada malo de ella porque no puedo. Pero yo recuerdo en un momento dado donde en ese momento el establishment del Estado culpó que el problema de el dengue en República Dominicana éramos los médicos. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. Y yo decía, interpretando a Byung Chul Han, decía yo, coño, nos están tirando la canana al individuo, no a la sociedad, que no tiene agua potable, que acumula agua, que tiene agua, tanque, que no tiene tanque, que no tiene hospital, que tiene un solo baño para 10. Y llegó un momento en que hubo una gran parte de los médicos, esa, como yo le llamo, esa derecha idiota, porque hay izquierda idiota y derecha idiota. Y esos conservadores de derecha idiota, es verdad, lo malo son los médicos. Como que uno traía el mosquito en los bolsillos. Sí, no, exactamente. Que los médicos no sabían tratar el dengue. Bueno, pero llegaron con dengue porque hay dengue y el dengue hay pobreza. Claro. Entonces la pobreza es la razón del dengue. Son sociopatías. Son sociopatía. Y entonces yo decía, wow, esta gente, y por eso gobernaron, ¿cuántos años fue de corrido? 16 años de corrido, dándonos piña. Y era porque manejaban. El médico admitía su culpabilidad. Sí, el médico es el culpable del dengue. Somos nosotros los culpables. Hoy, el culpable Eso es la ley del talión. El culpable hoy de su fracaso es el individuo. Sí, del propio individuo. El propio individuo. No el gobierno. El culpable de la cuando es un problema, dice Norena Hertz, la inglesa, que cuando es un problema de política pública, el individuo se cree el cuento de que él es el responsable, incluso de la desgracia económica de la sociedad. Si todos hubiésemos actuado como Jeff Bezos, fuéramos Bezos. ¿Y dónde estarían entonces los pobres que Bezos le debe vender? Sí. Coño, estúpido. O sea, Byung Chul Han en ese enfoque que es muy sociológico. Totalmente. Él afirma al final lo que es un gran antineoliberal. Bueno, yo creo que el neoliberalismo a ultranza, ese neoliberalismo como religión, dice él que hoy la catedral está en YouTube. Sí mismo. Y que amén es like. Amén. Y que el Nuevo Testamento es Instagram. Y es verdad, esto han convertido esto en una religión. Entonces, para salvar qué alma? Las almas. El alma del comercio, del mercado. El alma lo único es que necesita. La infoesfera está diseñada para que tú caigas permanentemente de cabeza en ella. Y eso es verdad, Héctor. No es mentira. Entonces, se ha traspasado la responsabilidad de todo aquello que debió de ser de orden público. Se ha traspasado al sujeto y él lo cree. Y lo creemos así mismo. Así entonces hay una Byung Chul Han le llama de manera genial una privatización de la culpabilidad. Así es. Individualización de la culpabilidad. Y la privatiza, el individuo la vuelve privada en él. Por eso ya el Estado no tiene que ser disciplinario, sino que el Estado no tiene que coartarte de nada. Tú te auto. Sí, incluso el Estado quiere, el Estado mercado quiere que tú tengas más libertad. Claro. Para administrarte la mejor. Y es lo que ocurre, de verdad. Por eso su trabajo de no cosas, bueno, que en estos días comentábamos con unos amigos en Twitter, un diálogo. No cosas es la auténtica realidad. Es como dijo alguien, Héctor, como si estuviéramos mandando a las ovejas al estilista.
Las ovejas a la estilista antes de para que queden bien ya los trajes antes de cortarla. Desde antes de cortar. Ricardo, ¿se va a autolimitar esta orgía de consumo en el ser humano? ¿Va a seguir este neoliberalismo salvaje? ¿Nos vamos a apiar de esa velocidad baumiana? ¿Qué va a pasar realmente? ¿Tú sabes lo que dice Byung-Chul Han? Que mi profesor de tesis, mi maestro de tesis decía, hay que volver a la comunidad. Sí. O sea, si el ser Los no vuelve... espacios comunes. Si el ser no vuelve a la comunidad, no vuelve al otro, ni así, ni a nadie. Y Byung-Chul Han dice, hay que volver a la romanización. Él habla de la comunidad. De los espacios comunes. De lo común. ¿Por qué? Porque esta sociedad es como un cáncer. El parque. Es como un cáncer. En el parque se sientan un tipo en este banco y otro tipo en este banco. Eso trae convivencia. Convivencia. Pero ahora son del mismo edificio y quizás se han saludado 2 veces. Hay una cosa que dice Byung-Chul Han. Los niños de un apartamento, de un edificio de apartamento, no juegan como lo jugaban los otros niños. No. Los juegos espontáneos. El palo, venir, la bolita. Por eso es bueno el parque. No juegan, no se juntan y se ven pocas veces. Tú sabes que Y el ser humano no está diseñado así. Ese fue el proyecto Pokémon. Yo no sé si tú recuerdas, los Pokémon hicieron al final un juego donde tú tenías que salir a los lugares, salir a la ciudad a buscar los Pokémon. Terminamos. Terminamos. Dame un segundo. Quiten un anuncio. Que hay muchísimos anuncios. Este programa ya está lleno de anuncios y del gobierno. Aquí no somos bocina ninguno. Ninguno somos bocina. Pokémon. Pero he notado que están llenos de anuncios del gobierno. Pokémon sacó a los muchachos a que jugaran por geolocalización, buscar los Pokémon en el Teatro Nacional. Y tú veías muchísimos muchachitos yendo al Teatro Nacional. Entonces educaba que es el Teatro Nacional. Sí. Terminamos porque la necesidad de los anuncios del gobierno son más importantes que nosotros hablemos. Debemos de irnos y nada, esperar con el caso de Domingo. Domingo va a tirar para adelante, ya los científicos lo están diciendo. Va a tirar para adelante Domingo Páez. Esa palabra de él.